el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Voy a estar acudiendo al libro de los Hechos, escrito por Lucas, y muchos dicen que los Hechos son el comienzo de la iglesia y la labor de la iglesia, y otros la obra del Espíritu. Para mi entender, ambas cosas, la obra del Espíritu y la obra de la iglesia, trabajando en la gran comisión. La iglesia en sí comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. Y el nuevo pacto ocurrió con la muerte y resurrección de Cristo. El sello del Espíritu Santo es la confirmación gloriosa de que Dios sentó a su diestra a Jesucristo y este Señor y Rey sobre todas las cosas. El Señor dijo: toda potestad me ha sido dada. Vayan y prediquen el Evangelio. Y el día de Pentecostés, la fiesta que celebraban los judíos, los discípulos estaban reunidos porque el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que seas invertido del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos. Y ese llamado de ser testigo es hasta los confines de la tierra. Y ese día estaban reunidos, unidos, y llegó el Espíritu Santo y fueron bautizados. ¿Qué significa ser iglesia? Iglesia no es todo el mundo que profesa una religión o que dice que es cristiano o que cree en Dios y en el Señor Jesucristo. Iglesia son los que se arrepienten y entregan totalmente su vida a Jesucristo. Iglesia son los que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es para todo el que cree. Ha ocurrido la regeneración, el nuevo nacimiento, son sellados para ser hijos de Dios adoptados, son libres del pecado y la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La iglesia es la justicia de Dios aquí en la tierra, y la iglesia es la que fue bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la iglesia. Y es un cuerpo que está en todo el mundo, y es cuerpo porque es cuerpo de Cristo, y el que hace que sea cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo en cada creyente que compone la iglesia. Así que somos la iglesia, la congregación, los sacados fuera. Esa es la iglesia. Ahora, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, la iglesia comenzó su misión evangelística de predicar el Evangelio. Y es interesante porque en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y posteriormente, en un nuevo mensaje, se convirtieron 5,000 personas. La iglesia estaba unida, tenían un mismo sentir. No es uniforme, es unidad. Uniforme es otra cosa. Unidad es que estaban unidas por el mismo espíritu y eran dirigidas por el Espíritu de Dios. Y esa iglesia, cuando comenzó, y que debe de ser la actitud siempre de la generosidad en el corazón de los creyentes, compartían todas las cosas y llevaban a los apóstoles, que fueron los que pusieron los fundamentos y la fe de la iglesia, que el fundamento de la iglesia no es otro que Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento. Y esas contribuciones
eran repartidas conforme a la necesidad. Con esto quiero decir que la iglesia, aunque los apóstoles recibían las contribuciones y las donaciones, las distribuían equitativamente en la congregación conforme a la necesidad. No era para una sola persona formar un imperio económico y lucrarse y quizás darle algún beneficio a alguna institución en el mundo para decir que está ayudando y coger la piedad como una fuente de ganancia. Ese no fue el fin de los apóstoles. Distribuían todas las cosas. Y naturalmente el fin era que no hubiera necesitado y pobre en la vida de la iglesia. Otra de las cosas que ocurrían eran las curaciones y los milagros maravillosos a través de los apóstoles. Dice en una ocasión que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración a las 3 de la tarde y había un cojo que estaba en la puerta del templo pidiendo un cojo de nacimiento. Y Pedro se dirigió al cojo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel cojo fue sanado por el poder del nombre de Jesucristo. El milagro ocurrió de parte de Jesucristo y Pedro invocó el nombre de Jesucristo. Muchas señales eran hechas por los apóstoles. La gente era sanada, los que estaban cautivos en espíritus malignos se reprendían y había milagros. Ese era el espíritu de la iglesia. Pero cuando uno ve la iglesia, y puede darse el caso que se ha malinterpretado el concepto de la victoria y el poder de la iglesia obrando en el mundo. Y eso es peligroso. Por eso es bien importante que seamos diligentes y que podamos escudriñar las escrituras para comprender y discernir qué dice claramente las escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos revela las escrituras? Es bien importante que toda decisión, toda enseñanza y todo lo que proceda de las escrituras lo podamos discernir claramente y todas nuestras acciones claramente, comprendiendo que es la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Pero esa misma iglesia que el Espíritu de Dios estaba moviendo y cosas maravillosas estaban ocurriendo, tenía otra parte de la moneda. En una moneda hay dos caras, en un panel hay dos caras también. Y en la iglesia hay dos caras también. Por ejemplo, cuando los apóstoles empezaron a predicar, una de las cosas que ocurrió fue la persecución de la iglesia. Y los apóstoles fueron puestos en la cárcel. Usted va al libro de los Hechos y va a ver que los apóstoles fueron metidos en la cárcel. Los apóstoles sufrieron y padecieron por causa de Jesús y fueron azotados. Esos mismos creyentes que Dios usaba y a través de ellos ocurrían cosas maravillosas, fueron perseguidos, fueron encarcelados y fueron azotados. Esteban, uno de los 7 diáconos, dice que los líderes religiosos fueron en contra de él a tal grado que fue apedreado y muerto. Lo mataron a Esteban. Es decir, que los cristianos también se mueren, que los cristianos sufren, que los cristianos padecen, que los cristianos tienen momentos difíciles en la vida, que no es lo que nos siembra mucha gente por ahí, que todo aquí tiene que ser color de rosa, que tienes que estar en la cúspide, que tú no puedes padecer ni enfermarte, que tú tienes que tener grandes ingresos. Eso no es lo que dice el libro de los Hechos. Por el contrario, los Hechos veían a una iglesia dedicada, unida y responsable. Pero en el mismo proceder de evangelización, era una iglesia perseguida. La Biblia establece
que Saulo, que después vino a ser el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia. Y Pablo maltrataba a los cristianos y los ponía en la cárcel. Y pedía documentos a los superiores para encarcelar a los cristianos y meterlos presos. También en el libro de los Hechos se registra que una sierva muy dedicada a Dios, la cual ayudaba mucho con sus obras, murió, y esa fue Dorcas. Dorcas enfermó y murió. Es verdad que después vino el apóstol Pedro y oró por ella y resucitó, pero se enfermó y murió porque se enfermó y esa enfermedad le produjo la muerte. De manera que estas cosas no nos pueden sorprender a nosotros que ocurran. Son parte de la realidad de la vida de la iglesia. La iglesia no está exenta de que cosas de esta vida le ocurran. También encontramos que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. El hermano del discípulo amado, que era uno de los apóstoles. Primero fue la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, que era un diácono. Ahora vemos uno de los apóstoles que muere bajo las manos del gobernador Herodes. Era un hombre triunfante, era un hombre victorioso, era un hombre que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía, pero lo mataron, fue muerto. ¿Por qué queremos tapar los ojos a las realidades que nos muestran lo que era la iglesia en sus orígenes y cómo es la iglesia en realidad? Otra de las cosas que vemos es que Pedro fue encarcelado. No solamente fue encarcelado una vez, fue encarcelado varias veces. Pablo y Bernabé en Iconio, allí fueron arrestados y apedreados. Y Pablo fue apedreado a tal grado que pensaron que estaba muerto. Y los discípulos de aquella ciudad lo cogieron y lo llevaron y pensaron que estaba muerto porque fue agredido brutalmente. Ese es Pablo, el que ha corrido el que ha peleado la buena batalla y el que ha corrido la buena carrera, el que guardó su fe. Ese es Pablo, que nos habla de las grandezas de la obra de Jesucristo. También padeció a través de su evangelización en las manos de los enemigos. También Pablo y Silas en Filipo fueron azotados mucho. Así mismo dice la Biblia, azotados mucho, y los echaron en la cárcel. Allí fue donde cantaban y hubo un terremoto y la cárcel se abrió y el carcelero se convirtió a Jesucristo. Cuando miramos la vida de la iglesia, vemos una iglesia victoriosa, pero bajo tribulaciones. No podemos ver otra realidad más que esa en el libro de los Hechos. En Mileto, Pablo se reunió con los ancianos, y ancianos son los apóstoles, o los obispos, o como usted quiera llamarle, o ancianos. Y les dijo que él había servido a Jesús con humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Con muchas lágrimas y pruebas. Ese es Pablo. Pablo es uno de los baluartes de la fe cristiana, pero él mismo admite que tuvo muchas lágrimas y muchas pruebas. Hay muchos que niegan esta realidad y piensan que tú no puedes tener esa parte de tu vida. Y viven bajo engaño, bajo mentira, escondiendo debajo de la alfombra las cosas que no quieren que se traigan a la luz y que se revelen. También él dijo que iba a ir a Jerusalén, pero que en Jerusalén esperaba prisiones y tribulaciones como Dios le había dicho. Iba a predicar, pero iba a haber prisiones y tribulaciones. Naturalmente, Pablo fue el que dijo, de ninguna cosa hago caso, conforme que termine la labor que Dios ha puesto en mis manos. A esa misma iglesia de Mileto, a esos ancianos pastores, Pablo le dijo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado. No estoy predicando el evangelio como beneficio personal. No estoy cogiendo la piedad como una fuente de ganancia, que la Biblia dice que a eso se deben evitar. No estoy cobrando por lo que se me dio de gratis. De gracia lo recibiste, dad de gracia eso que recibiste. Y él dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. También él dijo, estas circunstancias le permiten a los cristianos descubrir a los que son lobos rapaces y los pervertidos, pues estos solo tenían en vista sus propios intereses. Es un buen ejemplo. Pablo lo que está diciendo es tengan cuidado con los lobos rapaces, los perversos, que lo que vienen es a lucrarse y a través de ustedes llenar sus arcas. Es bien importante que tengamos cuidado de ellos. También dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que se pasan pidiendo para ellos y pidiendo para ellos. Mira, hermano, si tú das es porque Dios te está dando. No hay mejor manera de dar que cuando Dios te da. Y dar debe de ser el corazón de cada creyente en generosidad. Y cuando yo digo dar, no estoy refiriéndome simplemente a las cosas materiales. Da cariño, da amor, da respeto, da una mano, da un abrazo, da un beso. Porque lo que tú siembras, no cabe duda que eso es lo que tú vas a cosechar. En Jerusalén, cuando fue a Jerusalén Pablo, se cumplió lo que él le había dicho, prisiones y tribulaciones, fue arrestado. Luego fue enviado a Roma y el barco que lo llevaba a Roma naufragó y Pablo naufragó con todos los que estaban en el barco. Hermano, qué muchas pruebas tuvieron los discípulos y la iglesia. Y no estoy hablando después de las persecuciones que hubo con el Imperio Romano y los coliseos donde mataban a los cristianos de diferentes maneras. Estoy hablando del libro de los Hechos, lo que ocurrió con la iglesia. Era una iglesia valerosa, una iglesia comprometida, llevando el mensaje en todo Asia, pero era una iglesia en tribulación. Yo creo que esto está en mensura y acorde con lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en la Escritura. Para entrar al reino de Dios es necesario muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y si al árbol verde, a Jesucristo lo despreciaron, a nosotros nos van a despreciar también. La gente nos vitupera por nuestras convicciones y creencias y por nuestro estilo de vida, totalmente diferente al del mundo. Pero estos hombres de Dios no estaban mirando las cosas terrenales, las cosas que se ven, las cosas que son pasajeras. Ellos estaban mirando las cosas de arriba, buscando las cosas celestiales, las cosas que son eternas, las cosas que son para siempre. Jesús lo dijo bien claro: no hagan tesoros en la tierra donde el orín y el ladrón entra y se corrompe. Hagan tesoros en el cielo. No te preocupes por qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a tomar. Eso busca a los gentiles. Busca el reino de Dios y su justicia, la gracia de Cristo obrando en ti. Sé un instrumento de su gracia. Las demás cosas, déjala al Señor. Él es la fuente de provisión aún en medio de la adversidad. En Hebreo dice que estos hombres de fe, de los cuales el mundo no era digno. Mira, hermano, la realidad es que el mundo no es digno de estos hombres y mujeres de fe que aman a Dios y que le sirven con pasión. No estoy hablando de esos que viven una vida de doble vida, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. No estoy hablando de los que se han consagrado a Dios y viven para Dios. Ahora, miren la conclusión de estos hombres de Dios. Esteban fue muerto apedreado, y eso lo registra la Biblia.
Y Jacobo, el hermano de Juan, fue decapitado. Eso fue más o menos el de Jacobo en el año 44 después de Cristo. Felipe, uno de los apóstoles, fue crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, otro de los apóstoles, fue matado con una lanza que lo traspasó en el año 60 después de Cristo. Jacobo, hijo de Alfeo, fue golpeado, apedreado y abrieron su cráneo con un garrote. Matías, que fue el que fue puesto en el lugar de Judas Iscariote, el que engañó a Jesús, fue apedreado y luego decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado. Marco fue arrastrado y despedazado por el populacho. Marcos era el que compartió con Pablo y Bernabé en la prédica. Pedro, el apóstol, fue crucificado cabeza abajo. Pablo, el gran pilar del mensaje de la gracia, fue decapitado. Judas, el hermano de Jacobo, este era Jacobo el que pastoreaba la iglesia en Jerusalén, que se cree que era hermano de Jesucristo, fue crucificado. Bartolomé, el que predicaba el que era uno de los apóstoles, fue crucificado. Judas, el hermano de Jacobo, Tomás, fue atravesado por una lanza. Tomás el apóstol. Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, fue colgado. Simón el cananita fue crucificado. Juan el apóstol es el único que no sufrió muerte violenta, pero sufrió un montón de tribulaciones a tal grado que fue desterrado a la isla de Pasmo y allí estuvo por un periodo de tiempo, pero murió en la vejez. Y Bernabé es el único que no tengo el registro de su muerte. Todos estos eran los apóstoles y hombres de Dios que trabajaron en la obra de la predicación. Y todos fueron matados. Esa es la realidad del mensaje. No el mensaje ese de agua dulce que predican, tratando de decir que siempre estaremos en la victoria y que nunca tendremos oposiciones, ni tribulaciones, ni cosas que nos afecten. Y aunque no lo voy a decir en este mensaje, pero si va al libro a 2 de Corintios, va a encontrar a Pablo diciéndole cuántas veces fue azotado por los romanos, cuántas veces fue azotado por los judíos, los naufragios, las veces que fue apedreado, el desprecio de todo. Sinceramente, amado hermano que me estás escuchando y amigo, el mensaje de hoy en día no está relacionado con el libro de los Hechos. Aquí en estos países prósperos, todo el mundo habla de la prosperidad y de tener. Pero la realidad es que hay muchos países que hay cristianos que están padeciendo y las cosas no le van tan bien como los países nuestros. Yo no estoy diciendo que la vida del cristiano tiene que ser de tribulación, pero yo quiero decirle que en medio de nuestro servicio a Dios vamos a tener oposición. Que no todo siempre va a brillar bien y que van a haber momentos difíciles y dolorosos en nuestra vida. Pero lo importante es que en medio de estas tempestades mantengamos el gozo del Señor y la paz de Dios en nuestros corazones.